no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la muerte es el reflejo de su amor. La cruz es el reflejo de su misericordia y de su amor. Pero la resurrección es la manifestación del poder del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre vamos a decir que Jesús murió por nosotros, pero quiero decirle algo, que cualquiera puede morir. Con esto no estoy diciendo que la muerte de Jesús es cualquier muerte, pero todas las religiones siguen a un hombre que murió. Todas las religiones tienen a un Mesías, tienen a un profeta, pero ninguno se puede comparar con nuestro Señor Jesucristo. Si vas a la India, a un lugar llamado Uttar Pradesh, puedes encontrar a una tumba con los restos de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Ahí van a encontrar los huesos de este hombre. Si vas a Arabia Saudita, a la ciudad de la Medina, en la mezquita de Al-Badiu, vas a encontrar la tumba del profeta Mahoma, y ahí están sus restos. Aún hombres que son reconocidos como líderes en esta tierra por sus enseñanzas dentro de las religiones de nuestro tiempo, vas a ir a sus tumbas y vas a encontrar el resto de cada uno de ellos. Pero cuando vamos a Jerusalén, a la tumba donde Jesús fue sepultado, no vas a encontrar absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Él resucitó, y hoy celebramos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Aleluya. Porque no tenemos un Dios que está muerto. No tenemos un Dios que tenemos que cargar. Él nos carga a nosotros. No tenemos un Dios que tenemos que limpiarlo. Él nos limpia a nosotros. Él es el Todopoderoso. Los budistas cada 15 de febrero van a la India a reunirse en la tumba de Buda. Allí entonan cánticos, celebran la muerte de Buda, hacen fiestas por ellos, porque para ellos es un día muy importante, la muerte de su guía, de su profeta, del que los dirigió. El 8 de junio de cada año, los que profesan el Islam van a Arabia Saudita, a la mezquita donde fue sepultado Mahoma, y también hacen fiestas y celebraciones. Pero nosotros, escuche hermano, no tenemos que ir a ninguna tumba a buscar a un Salvador. Nosotros no tenemos un día especial para celebrar al que murió, el que resucitó. Nosotros no tenemos que trasladarnos a ninguna ciudad lejana. Nosotros celebramos a que Jesús nació, murió, pero resucitó. Lo celebramos el lunes, lo celebramos el martes, lo celebramos el miércoles, lo celebramos el jueves, no a toda hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, con alabanzas, con cánticos, con aplausos, porque Jesús resucitó. Y Él dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Quizá está a tu lado en este momento, quizá está al lado tuyo. Él es omnipotente, omnisciente. Él está en todo lugar. Por eso el poder más grande que nosotros podemos abrazar es el poder de la resurrección. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Porque si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. La iglesia primitiva escuchaba todos los días hablar de la resurrección. Hoy la resurrección se ha opacado simplemente con tradiciones. Y muchos venimos de tradiciones. Simplemente pensamos que con ir a un lugar, no sé, en esta semana veía gente que conozco que se iba y solamente un día especial y decían: hoy no comemos carne, hoy no decimos groserías, hoy no tomamos
vino, hoy no hacemos nada, porque es un día especial. Vamos a celebrar que Jesús murió. Entonces no podemos hacer absolutamente nada, pero nada más estaban esperando que pasaran las 12 de la noche para poder emborracharse, para poder mirar con lujuria, para hacer todas ese tipo de clases. Y muchas veces nosotros veníamos de eso, pero escúcheme bien, Dios no quiere una Semana Santa, no quiere un día santo. Él quiere que su pueblo viva una vida santa todos los días de su vida, porque si Él es santo, Él quiere un pueblo santo. Jesús dijo en San Juan 11:25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús estaba diciendo que era la resurrección y la vida. Y pareciera que hubo una equivocación, porque Jesús primero mencionó la resurrección y después la vida. Porque creo que la vida es primero que la resurrección. Tiene que morir una persona. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que no hay vida si no hay resurrección. Le voy a decir algo: esto que estamos viviendo no es la vida. Si usted pensó que esto era la vida, no, hermano, está errado. Sí, que pensar, mire, uno va a un lugar bonito y ve todo, qué bonito está eso. Uy, le digo una cosa, no se puede comparar con lo que nuestro Dios está preparando para su iglesia allá en el cielo. Jesús estaba diciendo que Él era la resurrección, que es lo que produce vida. Jesús es la resurrección y Jesús es el que produce la vida. Así que dígale al que está a su lado: vive correctamente para que resucites. Jesús entendía que Él tenía que morir, porque para resucitar hay que morir. Entonces la muerte era necesaria para manifestar la resurrección. Hoy vimos a alguien que murió y resucitó. Porque la palabra del Señor que dice que la muerte es a través del bautismo. Nosotros morimos cuando somos bautizados en Cristo Jesús y resucitamos en una vida nueva. Y quiero que entendamos que la manifestación del amor de Jesús comenzó en la cruz, pero la manifestación de su poder y de quién era se mostró en la resurrección. Aleluya, al tercer día. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La muerte de Jesús tuvo varias facetas. Diga, varias facetas. Porque somos tripartitos: cuerpo, alma, espíritu. O como dice la palabra del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Porque todo comienza en el interior. Así que Jesús tenía, entendamos esto, ya hasta este punto quería llegar. No me voy a tardar porque vamos a hacer algo especial el día de hoy, que es la Santa Cena. Pero piense, si nosotros somos tripartitos, o sea, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Cuando alguien muere, todo eso se va, se divide. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesús tenía que morir en esas tres facetas de su vida. Para entender esto, vamos a Mateo capítulo 27, verso 46. Dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena. Ahora yo quiero que entendamos algo. Mire, cómo vivimos tanto de tradiciones, que decimos, bueno, el Viernes Santo Jesús murió y eso. En realidad Jesús no murió el viernes. Si usted hace cuentas, no son 3 días para el domingo. Jesús murió el día miércoles. Y cuando usted ve los horarios de los judíos, no son iguales que los de nosotros. A la medianoche para ellos es las 6 de la tarde. Entonces cuando vemos nosotros simplemente a veces seguimos tradiciones. Pero bueno, ese no es el mensaje el día de hoy. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en ese momento estaba en la cruz, y la primer muerte que tuvo que sufrir fue en el alma.
La muerte en el alma representa desconectarse de Dios, la separación de Dios. Entendamos esta parte. Jesús era humano totalmente, como le decía, el que iba a morir era el Cordero, era la humanidad, era Jesucristo hombre, no era Dios. Dios no puede morir. Así que tuvo que salir la deidad de él, y por eso es que grita: Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque si no, no iba a morir. ¿Me está siguiendo? Entonces lo primero que tenía que morir Jesús era la muerte de la separación de Dios. La deidad tuvo que salir de Jesús, y esa desconexión le provocaría la muerte. Imagínese, quizá en ese momento, si pidiera ayuda, no iba a pasar absolutamente nada. ¿Me está siguiendo? Es como cuando usted, imagínese, su hijo está con usted y le empieza a pedir algo, y usted se voltea y no le hace caso. Papá, papá, es que ayúdame con esto, y usted no le hace caso. Fue la desconexión que tuvo Jesús en ese momento. Quizás si clamaba por misericordia, sabía que no iba a ser escuchado. Por eso tenía un propósito. Todo esto que estaba pasando tenía un propósito, y para derrotar todas las facetas de la muerte, Jesús tenía que pasar esto. En 1 Corintios capítulo 15 verso 21 dice: porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que la primer muerte que experimentó Adán no fue una muerte física. La primer muerte que experimentó Adán fue una muerte en su alma, cuando se desconectó de Dios. ¿Me está siguiendo? Imagínense, cuando Adán peca, se desconectó de Dios. La primer muerte que estaba pasando en su vida era esa desconexión de Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice: porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, pero la resurrección entra por nuestro Señor Jesucristo, para su gloria. Cuando Adán se desconectó de Dios, empezó la muerte en su alma, porque estando en ese momento desconectado de Dios, cambió su manera de vestir, cambió su manera de pensar, y cuando Dios lo confronta, él estaba en realidad ya muerto. ¿Sí me está siguiendo? Y la única manera de vencer esa muerte era siendo abandonado por Dios, porque la muerte en el alma representa la separación de Dios. Por eso Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay personas que están vivas físicamente, pero están muertas en su alma. Hay personas que vienen y cantan, pero están desconectadas de Dios. Hay personas que aún claman y no reciben respuesta. Le voy a decir por qué: porque están desconectadas de Dios. Todo comienza con Dios. Cuando nosotros nos conectamos con nuestro Creador, con el que nos formó, con el que nos hizo con un propósito, vamos a encontrar el propósito de la vida. Isaías capítulo 54 verso 7 dice: por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grande misericordia. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Es una profecía de Jesús. Por un breve momento te voy a abandonar, pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Él era, aleluya, el primero de nosotros. Él tenía que pasar ese momento difícil en su vida. Por un momento sintió que el Padre lo había abandonado, pero el Padre le estaba diciendo: por un momento te abandonaré, pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento solamente, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Y yo no sé si Dios le está hablando a alguien en este momento que está pasando momentos difíciles en su vida. Las cosas no van bien en la familia, en las finanzas,
en el negocio, las cosas no van bien en el matrimonio o con los hijos, y dice: no sé qué hacer. Pues le tengo una noticia: esta profecía también es para usted. Por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento solamente, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Algo impresionante que estaba pasando es que el Padre en ese momento no estaba en el Hijo. Si muchas veces nosotros nos sentimos pecadores por las cosas que hemos hecho, imagínense todos los pecados del mundo, sus pecados, mis pecados, estaban siendo llevados por Jesús en la cruz. Yo no sé por qué tantas veces decimos: ¿por qué me tocó sufrir a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué he perdido esto? Pues le voy a decir algo: ese adulterio que cometiste, Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Esas mentiras, ese odio que has cargado todos los días, Jesús los llevó en la cruz del Calvario. Todo sufrimiento que tú puedas decir, de enfermedades, dolores, situaciones, que alguien te haya dado la espalda, Jesús ahí en la cruz del Calvario los estaba llevando. Y por eso dijo: no los puedo llevar solo, te necesito. Pero el Padre le dio la espalda, porque así tenía que ser. Jesús en ese momento era el pecador más grande de toda la humanidad. Sin haber cometido ningún pecado se hizo fornicario. Sin haber cometido ningún pecado, Él se hizo asesino. Sin haber cometido ningún pecado, se hizo mentiroso. Todo el pecado de la humanidad estaba sobre Él. Y en ese momento se enciende la ira de Dios. La ira que tenía que venir sobre nosotros estaba en ese momento sobre Jesús, sobre Cristo. La condenación que tenía que llegar sobre nosotros en ese momento estaba sobre la humanidad de Jesús. Y fue en ese momento donde Jesús sufre el dolor más grande que puede sentir una persona: la desconexión de un padre. Yo no sé si usted en algún momento su padre le abandonó, le menospreció, y quizá usted en algún momento lloró por eso. Bueno, Jesús está diciendo: Padre, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? El mayor milagro de Jesús estaba a punto de comenzar. Lucas 23, 45 dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No está con E mayúscula, porque no iba a entregar el espíritu ya había salido de él. Él estaba entregando su espíritu, el soplo de Dios. Y habiendo dicho esto, expiró. Lo segundo que Jesús murió, primero murió en su alma, pero lo segundo que tenía que morir en lo físico. Él estaba entregando su espíritu a Dios para que su cuerpo pudiera morir. Y en esa faceta empezaba Dios a mostrarnos la mejor faceta de la muerte de Jesús. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Yo no sé si usted se ha preguntado: bueno, ¿y qué pasó cuando Jesús murió? Es en esa faceta donde empieza Dios a mostrarnos la mejor faceta de la muerte de Jesús. Físicamente, su cuerpo fue llevado a la tumba. ¿Está siguiendo? Lo bajaron, lo llevaron y lo metieron en una tumba físicamente. Pero en lo espiritual algo estaba sucediendo en el abismo. Porque dice la palabra del Señor en Efesios 4:9: y esto de que subió
que es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. O sea, en lo físico Jesús estaba en una tumba, pero en lo espiritual Jesús había descendido al Seol. ¿Para qué? Para mostrarle al enemigo que él no tiene poder, que hay alguien que tiene el poder y que él le iba a quitar las llaves de la muerte. La Biblia dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo en San Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel necesitaba a un cordero para ser sacrificado. La Biblia dice que llegaban los sacerdotes, mataban al cordero, hacían ciertas cosas que estaban escritas que ellos tenían que hacer. Pero una de esas cosas es que lo ofrecían en el holocausto. Era quemado el cordero, y el cordero tenía que subir un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, un cordero que no tuviera nada malo. Y tenía que ser quemado y tenía que subir a lo alto. En lo espiritual Dios olía ese cordero. El pueblo de Israel estaba a la expectativa, como estamos aquí en este momento. ¿Era bonito? No, no era tan hermoso que el sacerdote tuviera que entrar y saber: puedo morir si no estoy bien. Pero dice la palabra del Señor que cuando subía el fuego y se escuchaba que el sacerdote estaba vivo y el sacerdote salía, entonces el pueblo de Israel se alegraba, porque el cordero había sido aceptado y sus pecados habían sido perdonados. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, lo ve de lejos y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no iba a quitar el pecado, porque en la antigüedad era un cordero para una persona. Cuando vemos en el Génesis, era un cordero para una persona. Cada quien ofrecía un cordero en holocausto. Pero cuando nos vamos al siguiente libro de la Biblia, en el libro de Éxodo, era un cordero para toda una familia. Mataban un cordero para una familia. Pero vamos más adelante y era un cordero para toda una nación. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, llega el cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Ese no es para un pueblo, no es para una iglesia, es para todo aquel que quiera ser salvo. Oh, yo no sé si usted está contento de eso, pero me alegra haberlo conocido. El pueblo de Israel tenía que sacrificar a un cordero sin mancha, ofrecerlo en holocausto para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Y eso es a lo que se refiere Juan. Jesús fue el cordero que no solamente fue sacrificado, sino que fue al holocausto, a las partes más bajas de la tierra. Así que la única manera de que Jesús fuera un cordero y que quitara el pecado del mundo es que Él cumpliera lo que estaba escrito, que fuera el cordero sacrificado. Pero el cordero se tenía que poner sobre un altar y ser encendido en fuego hasta que se consumiera. Por eso es que Jesús descendió hasta lo más profundo de la tierra, y de ahí sube el altar que es consumido en el fuego, para darnos la salvación, para darnos de su gloria, para darnos de su poder. Allí en lo profundo de la tierra se estaba entregando, aleluya, el cordero que estaba siendo consumido por el fuego, mientras en la tierra la gente estaba llorando la muerte de Jesús. Ellos no entendían que en lo más profundo del abismo Jesús estaba borrando todos los pecados de la humanidad. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús humanamente era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Humanamente, esta ofrenda subió como olor agradable delante del trono de Dios. ¿Me está siguiendo? Imagínense primero sentirse abandonado por el Padre.
y después tener que descender a lo más profundo, ver lo que no tenía que ver, pero para salir con victoria. Esas ofrendas suben como olor agradable delante de Dios. Y allí se cumple la profecía de Isaías 7, verso, lo puse mal aquí, pero es versos 7 y 8, no le puse el capítulo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira mi rostro escondí de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿Sabe que el Dios Todopoderoso estaba viendo al Hijo, al Cordero, al que iba a ser inmolado, al que había escogido? Jesús pudo entregar su vida, pero ¿cómo es que Jesús salió de lo más profundo de la tierra? Había sido abandonado por el Padre, estaba siendo entregado en holocausto. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo sale Jesús de lo más profundo de la tierra? Acaba de ser consumido. Había sido una ofrenda entregada y quemada en el altar. De la cruz a la tumba, de la tumba al abismo. Pero es donde viene Romanos 8:11, que es lo que leímos al principio. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque fue en ese momento que el Padre recibió esa ofrenda, ese olor agradable de ese Hijo que Él escogió. Cuando fue a bautizarse dijo: este es mi Hijo amado. Estaba hablando de la humanidad, del Cordero sin mancha, sin pecado. El que fue llevado a la cruz del Calvario, al que tuvo que abandonar por un momento, pero le dijo: yo voy a estar ahí, yo te voy a rescatar. Y subió como olor grato a su presencia ese holocausto. Así que el Espíritu, Dios mismo, desciende y saca a Jesús del abismo. Aleluya. Y Él dice: yo lo resucité y ahora también a ti te voy a resucitar si mi Espíritu mora en ti. Oh, yo no sé si a usted a mí me emociona esto. Y se lo voy a explicar de otra manera. Es que cuando Jesús venga por su iglesia, en realidad viene por su Espíritu. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pondrá de un lado y de otro lado estarán los ángeles y tocarán el final de las trompetas. No crea que la gente va a estar todos escuchando, no. La Biblia dice que los que estemos vivos en ese momento, bueno, primero serán levantados los que estén muertos en Cristo Jesús. Las tumbas se van a abrir y van a ser levantados. Y en ese momento los que estemos, si estamos en ese momento, seremos levantados y vamos a ir con el Señor. ¿Quiénes? Los que tengan su Espíritu. Es por eso la importancia de ser llenos del Espíritu de Dios. No es cualquier cosa. No es simplemente como muchas veces seguimos tradiciones y venimos a la iglesia. ¿Cuántos aceptan a Jesús como Salvador? Amén, yo lo acepto. Y la Biblia ni nos enseña eso. ¿Sí me está siguiendo? Yo le estoy hablando lo que la palabra del Señor nos enseña. Y la palabra del Señor nos enseña que necesitamos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Jesús había entregado su cuerpo, Jesús había entregado su alma, Jesús había entregado su espíritu, había sido reducido a cenizas, se había convertido en una ofrenda agradable a Dios, porque el Antiguo Testamento decía que si la ofrenda no se consumía y ese olor no subía ante el trono de Dios, y cuando Dios se agrada de la ofrenda, entonces hay perdón de pecados. Entonces Jesús fue consumido, Jesús fue extinguido. Ahora subiría al terreno de Dios como perfume, como ofrenda. Y cuando Dios se agrada, como ofrenda de Jesús, cuando Dios recibe esa ofrenda agradable delante de Él, desciende con su espíritu para sacar el cuerpo de Jesús.
Y esa es la victoria más grande que como hijos de Dios tenemos. Si no fuera por la resurrección, no habría iglesia. Si no fuera por resurrección, no habría evangelio que predicar. Porque como le decía a un principio, los budistas hablan de un Buda que están ahí sus restos. Hablan de Mahoma los del Islam, pero ahí están sus restos. Pero le digo, nosotros hablamos de un Cristo que un día resucitó, aleluya, y está en medio de nosotros. Oh, aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo, tan emocionado de este evangelio, él escribió en 1 Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Mire, si Cristo no resucitó, ¿para qué predicamos? Sería vano. Vana es también nuestra fe. ¿En quién creemos? En alguien que murió. Todos mueren. Alguien que sufrió. Hay muchos que han sufrido y han muerto sufriendo. Si no fuera por esa resurrección, la Biblia dice, el siguiente versículo, en el 17, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero le tengo una noticia: nuestro Jesús sí resucitó. Y hoy estamos celebrando que Jesús resucitó. Aleluya. Hoy estamos celebrando que tenemos a un Dios todopoderoso. Cuando Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó, no ascendió inmediatamente al cielo, sino que estuvo durante 40 días con sus discípulos para darles muestra de su poder, de la resurrección. El Jesús que fue crucificado representa al Cordero de Dios que como oveja fue llevado al matadero. Ese Cordero enmudeció. Ese Cordero nunca se rebeló contra Dios, sino que llevó encima todo nuestro dolor, todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas. Pero la Biblia dice que Él resucitó al tercer día. Y le voy a decir algo: no fue el Cordero el que resucitó, sino ahora el que resucitó es el León de la tribu de Judá, el victorioso Rey de reyes y Señor de señores. Oh, yo no sé si se puede poner de pie y darle un aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Cuando alguien muere, le dan un minuto de silencio, pero nuestro Dios no está muerto. Nosotros le damos un minuto de alabanza al Rey de la gloria. Ese aplauso es para nuestro Dios. Él está en medio de nosotros, aleluya. Él resucitó, Él no está muerto, aleluya, aleluya, aleluya. Él no está muerto, Él no está muerto, Él no está muerto, aleluya. Lo escupieron, lo golpearon, lo blasfemaron, aleluya. Fue como oveja al sacrificio, pero cuando Él resucitó, toda la potestad les dada en los cielos y en la tierra. Oh, aleluya, aleluya. Tu nombre es Santo Jesús. La Biblia satánica simplemente termina diciendo: y Jesús murió. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros creamos. ¿Qué tan equivocados están? Porque mi Biblia dice que al tercer día Él resucitó. Él no está muerto. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay dolor que Él no pueda quitar. No hay problema que Él no pueda resolver. Por eso es que Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica y le dijo: y así quédese, no se siente.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Leía sobre 2 tumbas que existen en la actualidad y que marcan el pensamiento de muchas personas. Una de ellas, la de Mel Blanc. ¿Quién es Mel Blanc? Él hizo la voz de aproximadamente 400 personajes animados, entre ellos la de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, Piolín. Y su frase más famosa, la que le hizo famosa, es: eso es todo, amigos. Él tuvo un problema muy grande. Fue un fumador desde la edad de los 9 años, lo cual le provocó una enfermedad pulmonar crónica que le llevó a la muerte. Le hablaron del evangelio, pero él no creyó. Y antes de su muerte, él pidió que en su lápida pusieran un epitafio que dijera la frase que él lo hizo famosa: eso es todo, amigos. Se despidió. Así que cada que alguien va y ve la tumba de Mel Blanc, recordará lo que lo hizo famoso. Aunque fue muy famoso este hombre, aunque ganó mucho dinero, aunque fue reconocido en esta tierra, simplemente para todos se acabó él cuando murió. Bill Jensen escribió en un libro que la abuela de un amigo que durante su vida buscó de Dios, siendo una ferviente cristiana en la iglesia de Louisiana, cuando estaba a punto de morir, le pidió a sus nietos que en su lápida pusieran la palabra esperándolo. Esa lápida ha sido inspiración para que la gente pregunte: ¿qué es lo que está esperando esa mujer? ¿Por qué dice esperando? Los nietos, la familia, los hijos tienen la oportunidad de predicarle a todos aquellos cuando hacen esta pregunta: ¿qué está esperando? Ella está esperando a aquel que un día resucitó y que también la va a resucitar a ella. Oh, aleluya. Yo siento aquí la presencia del Rey de la Gloria. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro el día domingo. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, diciéndoles: vengan y vean por última vez. Ya no van a tener que venir a buscarlo aquí, porque se lo van a encontrar a donde anden. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. Porque él dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí voy a estar con ellos. Ellas iban reunidas en el nombre de Jesús, iban hablando de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que resucitó? ¿Será eso? Entonces él se les acerca y les dice: salve.
Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, porque se dieron cuenta: es nuestro maestro. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Las mujeres fueron al sepulcro para buscar a un Jesús crucificado, a un Jesús muerto. Por eso es que el ángel las lleva a que miren que ya no estaba allí. Así que les manda que vayan y digan las noticias. Le digo algo: hay muchos que todavía están buscando a un Jesús crucificado. Pero ¿de qué serviría que prediquemos a un Cristo crucificado si Él murió y se quedó en la tumba? Lo más glorioso es que nuestro Dios lo levantó de los muertos y Él vive. Quiero terminar con esto. ¿Cómo puedo resucitar? ¿Cuántos quieren resucitar? Colosenses 2:8 dice la respuesta: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Puede ir a Iztapalapa, puede estar usted dejando de comer carne, puede hacer miles de cosas, pero como nos enseñaban los varones, nada de eso. Lo decía en la mañana. Imagínense, si la palabra del Señor dice que muchos en ese día dirán: en tu nombre yo oraba y sanaban los enfermos, en tu nombre eché fuera demonios, yo prediqué a la gente, y Jesús les va a decir: no te conozco. Imagínense si gente que hizo eso no va a ser conocida. ¿Usted porque viene los domingos cree que va a ser conocido? Se lo dejo de tarea. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Jesús habitaba Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Porque como le decía antes, el judío, el pacto que tenían era el pacto de Abraham. Se circuncidaban y entonces llegaban a ser judíos. Era del pueblo de Israel. Pero ahora dice la palabra que hay una nueva circuncisión, la circuncisión de Cristo. Verso 12: sepultados con Él. ¿En dónde? En el bautismo. ¿Para qué? Y en la incircuncisión de, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, es por fe. Lo que hace rato hicimos es meter a un hombre viejo y sacar a un hombre nuevo. Esa es la circuncisión de Cristo. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos. Algunos no. No hay pecado que mi Dios no pueda perdonar. Anulando el acta de decreto. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo tenía un acta. Está el hermano Iván aquí. Hermano Iván, que se acaba de bautizar. Venga corriendo, quiero usarlo. Córrale, mi hermano. El enemigo tenía un acta de decretos. Iván, me perteneces. Eso le decía el enemigo. Tú hiciste esto, mira aquí, tú me perteneces. No tenías oportunidad. No había oportunidad. Así el enemigo a todos nos expuso. Y cuando tú querías buscar al Señor, inmediatamente te exponía y te decía: si tú eres esto, no seas hipócrita, porque así nos ataca.
Pero la palabra del Señor dice en el verso 14: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, el enemigo lo estaba exponiendo a Iván, pero llega Jesús. Y cuando él tomó la decisión de ser bautizado, viene Jesús y le quita el acta de decretos al enemigo y le dice: no, yo pongo mi vida por él, él me pertenece. No te metas con mi hijo porque él me pertenece. Ahora es mi hijo. Ahora si te metes con él, te metes conmigo. Y anuló toda acta de decreto que había en contra. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya, oh aleluya, aleluya. Gracias, mi hermano, gracias, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Levante sus manos, gracias. Gracias, Jesús. Yo siento aquí la presencia del Señor. Cierre sus ojos, aleluya, aleluya. En el monte Aleluya. Calvario estaba Oh, en la Dios cruz, bueno, Dios. Gracias, mi emblema de Señor. afrenta y dolor. Oh, gracias, gracias, gracias por amarme, por amarme. Mas yo amo esa cruz A Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Oh, yo siempre amaré